Hola, ¿cómo estás? Me tomaste nuevamente en el tiempito que tomo para tener mi meditación y tomarme mi tacita de té. Casi siempre acostumbro o tengo mi rutina de hacer una combinación con cúrcuma, diente de león, aloe vera y siempre le echo limón. Es bueno, yo creo que es saludable y a mí me gusta mucho y me ha fortalecido especialmente el sistema inmune. De todas maneras, si recuerdas, si tuviste la oportunidad de ver la primera presentación, allí les dije que en esta segunda ocasión íbamos a hablar un poco acerca de la armadura del cristiano. Y esta se encuentra en Efesios capítulo 6, comenzando ya desde el versículo 10 y 11. De hecho, quiero llamar tu atención específicamente al versículo 10, porque comienza diciendo: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. Pero muy específicamente el versículo 12, donde dice: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Antes de que nosotros comenzáramos a escuchar las noticias acerca de lo del coronavirus, y quizás a la última parte, de la final del año 2019, había muchos tumultos, había mucha violencia, en la sociedad habían demasiados disturbios que estaba causando mucha consternación y preocupación en los diferentes gobiernos. Si recuerdas, si nos íbamos a Europa, si nos íbamos a Sudamérica, si aún mismo aquí en los Estados Unidos, no se escapaba casi prácticamente ningún país, algunos de África. Los levantamientos sociales estaban causando mucha angustia porque ya muchos de los políticos o dirigentes no sabían realmente cómo dirigirse al pueblo o cómo quizás controlar cada uno de estos movimientos. Sin embargo, no sé si te has dado cuenta que una vez aparece el coronavirus, la emergencia pública por la cual estamos atravesando hoy día, todas estas cosas de momento han quedado calladas. Ya no se escuchan, ya no se ven, ya las personas que estaban participando de estas quizás no tienen el mismo interés. Y eso me llama la atención porque obviamente estamos enfrentando otro hito, otro cambio en otro evento que causa un cambio en la sociedad. Esto ocurrió cuando cayó el muro de Berlín. También ocurrió cuando la guerra de Irak, cuando Estados Unidos decidió entrar en el Medio Oriente. También lo vimos con el ataque a las Torres Gemelas en el 9/11. Y hoy día estamos viviendo otro cambio y tiene que ver con la llegada del coronavirus. A lo que voy es que con el cambio social que ha ocurrido, ahora todo se moviliza al plano espiritual. Y muchas de las protestas o muchos de los comentarios, ideas que se están planteando hoy día tienen raíces en un plano espiritual, aún aquí mismo en los Estados Unidos. Vemos ahora que el gobierno también está más abierto para hablar acerca de nuestras raíces cristianas y cómo muchos de estos sectores también cristianos están tratando de defenderse de ataques anteriores y demás. Muy bien, vamos entonces a ir directamente a lo que nos atañe, que tiene que ver con estos versículos encontrados en el capítulo 6 de Efesios. Allí directamente nos habla de cómo nosotros como cristianos debemos vestirnos de la armadura de Dios. Y es clave, obviamente, que representa y dice, no es cualquier armadura, sino la armadura de Dios. Y dice, entre las cosas que se nos recomiendan, dice que debemos ceñirnos los lomos con la verdad. Lo que significa que tiene que haber un cambio, tiene que haber una decisión por parte nuestra de colocarnos de parte de la verdad. Y cuando nosotros hablamos de los lomos, ¿verdad? Ceñirnos los lomos,
está hablando normalmente de esta parte que incluye, digamos, entre las costillas y hasta la cadera. Y dentro o en esa región se encuentra, o sea, cuando estudiamos anatomía del cuerpo humano, se encuentran los órganos fundamentales o digamos que tienen que ver con la reproducción, aún órganos como el hígado, ¿verdad? Muchos de estos que son necesarios para ese cambio o para renovar o para poder llevar hacia adelante lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Y ahí nos dice que nos ciñamos los lomos con la verdad, que debemos vestir la coraza de justicia. Y hoy estamos viendo en las calles, en el mundo político, en los tribunales, esto está bien escaso, o sea, porque realmente la justicia se ha puesto de lado. Vemos como la corrupción ha penetrado en muchos de los lugares que anteriormente uno decía, pero ¿cómo puede ser posible? O sea, ¿cómo realmente están ocurriendo este sinnúmero de cosas? Muchos de los estudiosos, de los sociólogos, o sea, no entienden, no pueden captar el cambio radical que ha ocurrido en la sociedad con respecto a lo que es correcto o incorrecto o lo que se considera justicia. La próxima recomendación tiene que ver con calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de paz. El Evangelio de paz. En medio de todos estos levantamientos, en medio de toda esta confusión, en medio de esta agresividad, nosotros recibimos las instrucciones de calzarnos los pies con el Evangelio de paz. Luego continúa diciéndonos que debemos tener el escudo de la fe. Interesante, y a este vamos a regresar un poquito en unos minutos más. El escudo de la fe. Continúa con el yelmo de la salvación. Y obviamente cuando hablamos del yelmo tiene que ver con esta parte que cubría el rostro, la cabeza. Es decir, estamos hablando de que nosotros tenemos que tener una conciencia, nuestra mente bien clara con respecto a lo que significa nuestra salvación en Cristo Jesús. Y por último, nos habla acerca de la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Quiero hacer una división aquí porque los primeros, los primeros 5 que te mencioné tienen que ver con lo que se llama defensiva. Es una armadura que representa partes que nosotros nos colocamos para defendernos, o sea, para protegernos. La única que se menciona que es, digamos, un arma ofensiva es la espada del Espíritu y es la palabra de Dios. ¿A qué voy con todo esto? Es que simplemente debemos recordar que la palabra de Dios nos dice que la batalla no es nuestra. La batalla es de Jehová. Dios es el que pelea nuestras batallas. Así que Él directamente, el apóstol Pablo, nos está llamando la atención para recordarnos que Dios desea que nosotros nos preparemos de manera defensiva, o sea, con cada una de estas cosas que se mencionaron en cuanto a la armadura de Dios, porque debemos estar preparados, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el enemigo, contra principados y potestades, malicias en los aires, y se refiere directamente a los ataques de nuestro enemigo, Satanás, que solamente puede ser vencido por Cristo Jesús. Por eso es que la batalla es de Jehová, la batalla es de Dios. Es interesante el aspecto que nosotros debemos siempre mantener presente el hecho de que mientras nosotros aprendemos en la vida cristiana, mientras nosotros crecemos en la vida espiritual, el Señor cada vez, peldaño a peldaño, nos lleva más a que entendamos que nosotros dependemos de Él. Quiero compartir un testimonio contigo en esta ocasión. Tiene que ver con el aspecto de cómo nosotros muchas veces meditamos o pensamos o procesamos lo que nos ocurre. Inmediatamente después que yo terminé de grabar la primera presentación, esa noche yo comencé a sentirme mal. Y sin más, tuve que ir hacia el doctor. Primero tuve que llamar por las condiciones que estamos. Ellos después me dijeron tienes que ir al centro de urgencias. Fui allá. Cuando me revisaron, de acuerdo a ellos tenía todos los síntomas
que podría ser probablemente el virus, el coronavirus. Pasé días, me hicieron el estudio, pasé días de meditación, algunas horas fueron un poco angustiosas cuando uno se enfrenta a pensar, ¿lo tendré, no lo tendré? Para ustedes que me conocen, soy enfermera, tengo muchos años en el área de la salud y también ponía mi confianza en Dios. Dios, estoy en tus manos, tú sabrás qué es lo que conviene para tu plan. Pero luego de muchos días de espera, el test vino negativo. Y gloria a Dios por eso. Pero a través de la experiencia sí puedo decirte que fue muy raro, porque los síntomas, la sintomatología estaba ahí. Me sentía mal, estaba realmente, quizás también mi mente estaba preocupada, trataba de mantenerme tranquila para proteger a las personas que me quieren, a los que están cerca de mí. Y sin embargo me coloqué en las manos del Señor. Hoy puedo dar testimonio de que el Señor intervino. Aunque yo me sentía de la manera que me sentía y dada las circunstancias de lo que estaba ocurriendo, el test, la prueba salió negativa. Yo estoy confiada de que el Señor intervino. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de que Él protege a sus hijos. Todo, claro está, dentro de un marco del plan de salvación y dentro del plan maestro de Dios. Es decir, algunos de nosotros tendremos que caer en la batalla. Recuerda lo que te dije, que estamos sellados. El cristiano está sellado en Cristo Jesús. Así que no debemos preocuparnos en ese sentido. Pero otros soldados estarán peleando una batalla que, como nos dice Efesios 6, no es contra los agentes normales, sino contra principados y potestades, contra malicias espirituales. Así que en ese sentido debemos colocarnos en las manos de Dios. Nuevamente, mi recomendación es: ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con todo lo que estamos viviendo, ese escudo va a ser primordial. No importa las circunstancias que nosotros tengamos que atravesar, la fe nos hará triunfar. La palabra de Dios también nos dice que el justo por la fe vivirá. Y en esta tarde mi reto hacia ti es eso, que entre todas las herramientas que el Señor nos ha dado como la armadura de Dios, realmente recordemos que debemos mantener el escudo de la fe, con el cual nosotros podamos disipar, rechazar cada uno de esos ataques del enemigo. Porque realmente debemos confiar en que Dios está peleando la batalla por nosotros. Así que, sin más, esta era la meditación que quería compartir con ustedes. Y próximamente la invitación la hago a que estudiemos un poco acerca de la bendición del Espíritu Santo. Así que nos veremos pronto y, como ya es de costumbre, ¿verdad? Déjame entonces continuar con el tecito que había preparado. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide y quizás me gustaría en esta ocasión despedirme con una corta oración. Padre Celestial que estás en los cielos, te pido, Dios, que en este tiempo de decisión para muchas personas, que en este tiempo de violencia, que en este tiempo donde cada una de las personas o muchas personas tienen temor, que tú envíes a tu Espíritu Santo a cada uno de tus hijos. Que tu Espíritu Santo se mueva en ancha faz de la tierra. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de tus hijos y los defienda, tal como dice tu palabra. Sobre todo, Padre, ayúdanos a vestirnos de la armadura de Dios. Quédate con nosotros siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.